Hola a todos, vamos a ver ahora el capítulo primero, difusividad y mecanismos del transporte de materia, en el que vamos a presentar los fundamentos de la transferencia de materia a través de la ley de Fick de la difusión. Este capítulo corresponde al capítulo 16 del libro de Bird, Stewart y Lightfoot que tenéis en la bibliografía de la asignatura. En primer lugar, y antes de empezar, vamos a dar una serie de definiciones de concentración, velocidad y densidad de flujo de materia. Las concentraciones son las habituales. Utilizaremos tanto concentraciones por unidad de volumen, en masa y en moles, como fracciones másica y molares, con la simbología habitual. Solamente destacar que ρ sub I no se refiere a la densidad del compuesto I, sino a la concentración en volumen, es decir, los kilos de compuesto I que hay por unidad de volumen de mezcla. En esta segunda tabla se presentan una serie de relaciones tanto para fracciones en moles como fracciones en másicas. Lo único que os pido es que las miréis detalladamente para saber que entendéis lo que quiere decir cada una de ellas. Por lo que respecta a las velocidades que nosotros vamos a utilizar, consideremos, por ejemplo, unas moléculas de A que se mueven respecto a un sistema en coordenadas estacionario. A eso lo llamaremos V sub A. Cuando habéis estudiado flujo de fluidos, es la velocidad que manejáis habitualmente. En aquel caso, sin embargo, ya fuese un compuesto puro o una mezcla, en un punto dado todas las moléculas se movían a la misma velocidad. Sin embargo, lo que aquí estamos considerando en transferencia de materia son mezclas de compuestos que en un punto dado presentan diferentes velocidades de acuerdo con la molécula que consideramos. Aquí tenemos las moléculas de A con su correspondiente velocidad, las de B a una velocidad más pequeña, incluso las moléculas C que se desplazan en sentido contrario al resto. Si queremos hablar de la velocidad a la que se desplaza la mezcla como un todo, tenemos que hablar de velocidades promedio. Esta velocidad promedio se puede calcular ponderando en masas, es decir, multiplicar en un elemento de volumen dado la masa de compuesto A por la velocidad que tiene, más la de compuesto B, más la del C, y dividir por la masa total. Si esto se divide por el volumen, lo que antes eran masas ahora pasan a ser concentraciones en masas, tal como hemos presentado en la transparencia anterior. Este mismo promedio podemos hacerlo en vez de en masas utilizando moles. En este caso, al dividir por el volumen, lo que obtenemos son concentraciones molares tanto en numerador como el denominador. Para distinguir ambas velocidades, en el caso de que hablemos de velocidad media en moles, la distinguiremos con un asterisco. V es la velocidad a la que se desplaza el centro de masas del sistema, V asterisco la velocidad a la que se desplaza el centro de moles. También podemos hablar de velocidades de difusión. Estas se refieren a la velocidad a la que una molécula en concreto se está desplazando respecto del centro de masas del sistema. Esa sería la primera, V sub I y V. En el caso de que hablemos de la velocidad de difusión en moles, V sub I menos V asterisco, nos referimos a la velocidad a la que la molécula A se está desplazando respecto a la velocidad media en moles. Es decir, si nuestro sistema de coordenadas se desplazara con el centro de moles del sistema, V sub I sería la velocidad de la molécula I. En esta transparencia hay una serie de relaciones que nos permiten calcular las velocidades, por ejemplo, velocidad media en masa en función de las velocidades en un sistema de coordenadas estacionarias, tanto en masa como en moles, como las velocidades de difusión. Pasamos finalmente a presentar las densidades de flujo, que son las variables más complejas. La densidad de flujo de una propiedad es la cantidad de esa propiedad que atraviesa un metro cuadrado de sección por segundo, por unidad de tiempo. Tenemos dos posibilidades: expresar la propiedad como kilos de compuesto A o como moles de compuesto A, con lo cual se duplica el número de variables. Pero aparte, por lo que se refiere a ese metro cuadrado que estamos utilizando como referencia para contar cuántas unidades, ya sean kilos o moles de A, lo atraviesen, puede ser un metro cuadrado que esté en un sistema de coordenadas estacionario, que no se mueva. O puede ser un metro cuadrado que se está desplazando con el centro de masas del sistema, o que se está desplazando con el centro de moles del sistema. De aquí que sea posible la definición de 6 diferentes densidades de flujo de materia, en masa o en moles, y referidas a un plano estacionario o que se mueve a velocidad v o v asterisco. Utilizamos la letra n cuando el plano que atraviesa es estacionario como referencia, o j si se está moviendo a una velocidad media.
Si esta velocidad media es en masa, se utiliza sin asterisco, y si es en masa, con asterisco. Por otra parte, si la propiedad a la que hacemos referencia son los kilos, la masa, las variables son minúsculas, ya sean n, j o j asterisco. Y si se refiere a moles, entonces son mayúsculas, n mayúscula, j mayúscula o j mayúscula asterisco. Aunque es posible definir 6, realmente solamente hay 4 que sean de interés. Los kilos, que atraviesan un sistema estacionario o que atraviesan un sistema a la velocidad media en kilos. O bien los moles, que atraviesan un sistema estacionario o que atraviesan un metro cuadrado que se desplaza a la velocidad media en moles. Estos otros dos, por mezclar moles y masa, no se utilizan nunca. En esta transparencia lo que presentamos son diferentes ecuaciones para calcular las diferentes densidades de flujo en coordenadas estacionarias en un sistema de coordenadas móvil a la velocidad del centro de masas o a la velocidad del centro de moles. Os pido nuevamente que las miréis con detalle e intentéis entender qué representa y por qué se calcula así cada una de ellas. Lo que presentamos ahora es la ley de Fick de la difusión y lo vamos a hacer con una evidencia experimental. Nosotros ya hemos visto que un proceso de transferencia de materia transcurre en el seno de una fase cuando se detecta una diferencia de concentraciones. Debido a esta diferencia de concentraciones existe una evolución natural que desplaza moléculas de A de la zona de alta concentración a la zona de baja concentración. Y la densidad de flujo que para nosotros sería más interesante es la que se refiere a un plano estacionario, ya sea en masa o en moles. Porque un plano estacionario normalmente es el que situamos en la interfase y si sabemos cuántos moles lo están atravesando por metro cuadrado y por segundo, pues podremos saber a qué velocidad se está disolviendo nuestro cristal, a qué velocidad se está evaporando el líquido o a qué velocidad está reaccionando nuestro compuesto. Sin embargo, la ley de Fick no está referida a la densidad de flujo n en un plano estacionario, sino que lo hace a un plano que se mueve a la velocidad media. En masa, si hablamos de fracciones en masa, o en moles, si hablamos de fracciones molares. Esto, sin embargo, no supone un inconveniente. Para nosotros, la ley de Fick será más fácil utilizarla en forma de densidad de flujo referido a un plano móvil, y una vez que conozcamos este valor con las relaciones de densidad de flujo, podremos pasar fácilmente a la densidad de flujo en un plano estacionario, que es la que utilizamos para diseñar nuestro sistema. ¿Por qué la ley de Fick lo que nos permite calcular fácilmente es la densidad de flujo en un plano móvil? Pues la explicación intuitiva es porque la velocidad a la que se desplaza el compuesto A respecto al resto de componentes de la mezcla no depende de la velocidad a la que se desplaza el plano total, sino a la diferencia de concentraciones que tiene esa molécula con su entorno, ya esté en reposo o desplazándose. Este concepto, que resulta difícil de entender en este momento, lo veremos con más claridad más adelante. La ecuación que aquí se presenta es la forma vectorial de la ley de Fick. Aquí tenemos una representación unidimensional, solamente en la dirección y. Esta sería para un gradiente de concentración en las tres direcciones del espacio, lo que da lugar al vector J asterisco. Tanto en su forma unidimensional como en su forma vectorial, la densidad de flujo resulta ser proporcional al gradiente de concentraciones multiplicado por una propiedad física a la que denominamos difusividad y también por la concentración total. Los valores de la difusividad se presentan en esta tabla para una serie de mezclas. En la parte superior tenéis los gases, donde como podéis ver las difusividades expresadas en centímetros cuadrados por segundo son del orden de las décimas. Seguidamente tenéis valores de la difusividad de mezclas líquidas de etanol-agua, como podéis ver son del orden de 4 órdenes de magnitud más pequeñas, del orden de 10 a la menos 5, y finalmente tenéis el valor de la difusividad para un sólido, una mezcla de aluminio y cobre en estado sólido, donde la difusividad, como podéis ver, es muy baja, del orden de 10 a la menos 30. Obviamente estos valores de la difusividad no tenéis que saberlos de memoria, lo que sí que tenéis que tener una idea es de los órdenes de magnitud.
Igual que sabéis que la densidad de un líquido es del orden de 1000, mientras que la de un gas en condiciones atmosféricas es 3 órdenes de magnitud menor, del orden de las unidades, pues de la misma manera para la difusividad tenéis que tener una idea del orden de magnitud de sus valores dependiendo de la fase en la que nos encontremos. En esta transparencia se presentan diferentes ecuaciones para calcular las densidades de flujo del compuesto A. Provienen de las ecuaciones que hemos presentado anteriormente en las que ya se ha sustituido la ley de Fick de la última transparencia. Cabe destacar las dos primeras ecuaciones en las que se proporciona la forma de calcular la densidad de flujo en un sistema de coordenados estacionario que, como podéis ver, tienen dos contribuciones. La primera contribución, a la que se denomina transporte global de la fase, corresponde al flujo total. Es decir, por ejemplo, en esta primera, NA más NB es el flujo total, la densidad de flujo total en kilos por metro cuadrado y segundo, que multiplicada por la fracción en peso de A nos dice qué porcentaje de kilos de A corresponden a ese flujo total. A este valor hay que sumarle o restarle, puesto que es con signo negativo, el correspondiente a la velocidad de difusión. Es decir, hay moléculas que van más deprisa que el flujo total o más despacio que el flujo total debido a la transferencia de materia ocasionada por el gradiente de concentración. Este término, provocado por la transferencia de materia, es lo que se denomina el transporte difusional. Para concluir este vídeo, deciros que la ley de Fick la vamos a utilizar en diferentes sistemas coordenados, rectangular, cilíndrico y esférico, y por eso os proporciono esta diapositiva que debéis tener a mano cuando vayamos a resolver los problemas en los diferentes sistemas coordenados. Y esto es todo.